Buenos días, América del Sur. Pasto, Colombia. Chaito, chaito. Un hasta luego no es un adiós. Es difícil no saber cuándo será la próxima vez que verás a alguien o estarás en un lugar. Tampoco cuándo comerás tu último tamal de pipián. Qué delicia. Tamal de pipián de la estación de 3.000 pesos. Rumbo a Pasto, los Andes pasan de ser 3 cordilleras a una sola, uniéndose y volviéndose más fuertes. Vimos cosas peculiares, como 2 motos de equipaje, un hombre oliendo pegante agarrado de un carro tanque y un errante mazamorrero vendiendo en un peaje. Mazamorra con arroz con leche. También se nos pinchó una llanta del bus. Por fin llegamos a Pasto luego de 9 horas en buses de Popayán, y habría varias sorpresas para nosotros aquí. Lo primero que nos dimos cuenta es que hay más de 1000 iglesias en perfecto estado en toda la ciudad. Las hay de todos colores, tamaños y sabores, y la devoción al catolicismo es muy fuerte por aquí. Pasto está a 2500 metros sobre el nivel del mar y es frío pero como un berraco, sobre todo en las mañanas. Pero eso es bueno tomar chocolate caliente con quimbolitos, que es un pan dulce de maíz allí. Y claro, el plato fuerte. ¿Saben qué es más típico aquí? Pues hay que ir al Museo de la Casa de Taminango para informarse sobre las tradiciones de la región. Este museo es una casa colonial con construcción clásica, como las columnas que están amarradas con tiras de cuero. Aquí se aprende bastante del trabajo con madera, que es muy típico de Nariño. Es loco ver cómo todas las máquinas que usaban para tallar la madera y sus talleres están ahí prácticamente intactos. También hablan bastante sobre lo que es la laminación de mopa mopa. Este material es obtenido de putumayo, pero es muy usado en Nariño para la laminación de cosas de madera y hacer arte sobre ellas. También se hace mucho hincapié en la cultura textil de Nariño y muestran las máquinas, los telares y ejemplares. Con el frío que hacía buscamos un cafecito para calentarnos y estuvimos de buenas porque justo había una feria de café cerca a Taminango. 11:20 estoy buscando a la 1, 11:20 estoy buscando a las 2, 11:20, 20, 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 20. Hubo subastas de café, muchos puestos de emprendedores de la región y claro, muchas muestras de café. Y es que de tanta cafeína terminamos dando vueltas como locos. En Pasto hay que ir al centro comercial artesanal de Bomboná, porque allí hay todo tipo de artesanías y mercancía. También podemos ver cómo los nariñenses se identifican mucho con los cuis, poniéndolos en todo tipo de profesiones. Y es que Bomboná tiene los mejores hornados de Pasto, que es como la lechona pero sin arroz ni arvejas, solo la carne. Y el hornado lo sirven con mote de maíz, es bien rico y grasosito. Montecito. La mayor sorpresa de Pasto está a 40 minutos en flota, el cual es la laguna de Cocha. Esta está a 2800 metros sobre el nivel del mar. Para esto hay que llegar al pueblo del Encano, un pueblito en la costa de la laguna. Navegamos por sus canales como si fuese una góndola veneciana y con una arquitectura similar a los Alpes suizos. Eso sí, todo esto con un sabor más criollo y sabroso. La gente del área hace tours en lancha, que salen de los muelles del pueblo y te dan la vuelta por la laguna. Allí es ventoso y frío, así que hay que abrigarse bien. En el paseo te llevan a la isla de La Corota, la cual es un santuario de flora y fauna y es el área natural protegida más pequeña de todo Colombia. En la isla
se juntan el Amazonas con los Andes, albergando 60 tipos de aves y 500 especies de plantas. También hay una capilla en la isla, pero ya teníamos suficientes con todas las que hay en Pasto. Lo más triste es que el sendero de 500 metros para recorrer la isla estaba cerrado. Lo que sí pudimos hacer fue liberar nuestra energía negativa y recargarnos con la positiva del lugar, abrazando a un árbol. Nos lo recomendaron hacer descalzos para tener mejores resultados, ya que la laguna es uno de los lugares con más energía de todo el continente. Y es que allá en el Encano, por 13.000 pesos se puede comer un menú del día con trucha, la cual es pescada en la laguna y es muy típica. Hay que probarla antes de irse de allá. Viene con sopa de pescado y todo. Sí, ¿verdad? A ver, Magda, ¿qué piensas de la laguna de Cocha? Muy serena, Sí. muy bonita, muy verde, muy fría. Sí, pero como decía en el video, la gente con su calidez hace como el balance, ¿no? Bailas. Y para postre es bueno comerse un heladito de paila, que se hace en una olla que está girando rápido sobre hielo todo el rato y congela la fruta. Muy bueno. Y por si no lo esperaban, las noches acá también son frías. Pero en el Parque de Santiago vienen varias señoras a calentarnos las gargantas y el espíritu con hervidos. Estos son de fruta hervida con agua, combinado con un licor artesanal de Chapil. En este caso nos tocó hervido de maracuyá y bien fuertecito, ¿eh? Nos costó 2.000 pesos el vaso. Y es que por este precio el hervido te hace inmune al frío de la noche. Así que salud por eso. Buenas noches, América del Sur.